Hola, bienvenidos a HR Estructural. En este video realizaremos el diseño de una zapata conectada en CPCAD. Utilizaremos el mismo ejemplo que habíamos realizado en una planilla Excel y veremos las comparaciones y qué modificaciones vamos a realizar. Debido a que habíamos visto el diseño de zapatas en CPCAD en dos anteriores videos, vamos a enfocarnos netamente en la viga centradora o viga de equilibrio. Muy bien, empecemos. Ok, me encuentro ahora en CPCAD, donde ya he definido la norma para el hormigón, el ACI 318-2011. Además, he creado un nuevo material para el hormigón, de resistencia característica 210 y un peso específico de 2.4 tonelada metro cúbico. Voy a asignarle entonces esta resistencia a los dos únicos elementos que voy a modelar. Puedo también definir la afluencia del acero, que era de 4200 y este es equivalente al grado 60, pero utilizamos Latinoamérica para tener diámetros en pulgadas o en milímetros. También voy a definir la tensión admisible del suelo, que habíamos utilizado 2.5 kilogramos centímetro cuadrado. Y voy a desmarcar el viento y el sismo porque no estamos considerando estas acciones. Ahora voy a ingresar al botón por posición, a la pestaña de fundación, en zapatas, en este botón, donde ya tengo definida la tabla de aceros que CPCAD va a utilizar para realizar el diseño de las zapatas. Había dicho en un anterior video que yo utilizo basas de 12 y de 16 y le doy una separación de 1 centímetro empezando desde 10 hasta 25 centímetros. Entonces el programa utilizará el que mejor se adapte a las solicitaciones. Ok. También puedo entrar a este botón, igual en zapatas, opciones de zapatas aisladas, en tipos. Como tengo una zapata excéntrica, habíamos dicho que la relación máxima de lados la vamos a considerar como 2.2. Algunos autores recomiendan 2.5, pero ya es demasiado. 2.2 es lo que hemos utilizado nosotros. Entonces vamos a darle a aceptar, salir. Veamos ahora la tabla de armados para las vigas centradoras. CPCAD las conoce como vigas cantilever. Para eso entramos a este botón, tablas de vigas cantilever, y como podemos ver tenemos una tabla predefinida o una tabla por defecto. Entonces vamos a darle a este botón exportar y le vamos a poner un nuevo nombre, viga centradora, aceptar. Ahora ya tenemos esta tabla predefinida en la biblioteca. Acá sí podemos editar. Vamos a darle a editar una vez más. Y podemos ver todas las vigas con sus diferentes secciones y armados que propone CPCAD por defecto. Algo que podemos notar es que todo su armado está en pulgadas. Lo vamos a dejar así. Vamos a dejar que CPCAD calcule con este armado que está en pulgadas y después vamos a hacer una comparación. Le damos a aceptar, aceptar y aceptar. Salir. Le damos en terminar y aceptar. Entonces en el espacio de trabajo, en la entrada de columnas, voy a definir una altura de 1 metro con carga viva 0, carga muerta 0, para dibujar mi columna. Aceptar. Ahora voy a definir la columna. Nueva columna. Ambas serán de sección de 0.5 por 0.4. Es decir, 50 por 40. Aceptar. Le doy Enter. Y la luz entre eje y eje de columna era de 5.3. ¿Vale? Entonces voy a dar otro clic por acá sobre la línea y le digo 5.3. Ahora le voy a asignar las cargas que llegan a esta columna.
¿Qué cargas teníamos en la columna número 1? 30, 30 y 20. Entonces le pongo 30, 30 y 20. Debo descontarle el peso propio de la columna. Tenemos un peso específico de 2.4 por 0.5 por 0.4 por 1 metro. 0.48. Entonces en peso propio debo colocar 29.52. Aceptar. Voy a asignarle también las cargas a la columna 2. Teníamos de 50, 40 y 30. Entonces 50, 40 y 30. Y también voy a descontarle el peso propio de la columna. Ok, aceptar. Paso ahora a la entrada de vigas. Me encuentro en la losa 1, bajo el nivel de fundación. Voy a darle fundación, elementos de fundación, nuevo, aceptar. Esta es una zapata excéntrica y esta una zapata interior o zapata centrada. Nuevamente le doy a fundación, vigas cantilever y de atado, entrar viga. Y en esta parte SIPECAD te permite elegir entre viga de atado y vigas cantilever. No son lo mismo. La viga cantilever o centradora absorberá el momento que trata de voltear la zapata medianera y debido a esto tendrá una gran sección y con un refuerzo superior muy elevado. En cambio, la viga de atado, como su mismo nombre lo indica, tiene la función de atar las zapatas y evitar desplazamientos laterales. Y son de poca sección y refuerzo. Muy bien, nosotros estamos analizando una viga cantilever o centradora, por lo tanto elegimos esta opción. O podríamos elegir esta otra opción que el programa automáticamente va a detectar dónde se requiere una viga de atado o una viga cantilever. Entonces le damos a aceptar y dibujamos de centro a centro de columna. Ok, ahora podemos analizar. Para eso vamos a calcular la obra, incluso la fundación. Ok, estas son las dimensiones que me propone SIPECAD. La zapata medianera 135 por 290 por 65. Comprobemos la relación entre el lado mayor y el lado menor. Tenemos 290 entre 135. Esta relación es 2.14. Nosotros le habíamos asignado un límite de 2.2. Está dentro del rango, por lo tanto está correcto. Y haciendo una comparación de las dimensiones con la planilla Excel, tenemos que en planta habíamos calculado 1.30 por 2.80 y en elevación 0.50. Entonces en planta se acerca demasiado, es muy parecido, pero en elevación siempre tenemos ese inconveniente de que se excede un poco, ¿no?, en la altura. Muy bien, podríamos ir editando la zapata medianera. Editar, geometría, para que quede el ancho X como 130, acá le pongo 105, para que el ancho Y quede como 280, acá 140, 140, y la altura 50 centímetros. Entonces le doy a aceptar, y veamos ahora la zapata interior. SIPECAD propone unas dimensiones de 230 por 230 por 50 centímetros. Y nosotros habíamos calculado en la planilla Excel 220 por 220 por 0.5. Vale, ¿a qué se debe esta diferencia en las dimensiones en planta? Veamos. En el dimensionamiento en planta, la verificación de los lados de la zapata interior, tenemos que estamos calculando el área con esta fórmula, que es la reacción 2 en la zapata 2 entre la tensión neta del suelo. Y esta reacción 2 es 113.47 toneladas. Y seguramente SIPECAD está calculando el área. En vez de la reacción 2, la carga 2 que llega a la columna. Esta, de 120. Que es mayor, por lo tanto, se va a requerir un mayor área. Pero
Hagamos esos cálculos, veamos. Con 120 dividimos entre la tensión neta del suelo, 23.80, se requiere un área de 5.04. Como es una zapata cuadrada, le vamos a sacar raíz. Se requiere una zapata de dimensiones 2.24. Y como está definido por defecto en CIPECAD que las zapatas tengan un incremento de sus dimensiones en planta cada 10 centímetros, no va a redondear a 2.25, sino a 2.30. Entonces es por eso que se tiene una zapata de 230 por 230 por 50. Pero nosotros podemos editar. Para eso hemos hecho nuestra planilla. Y la dimensión en elevación está correcta. Aceptar. Ok, veamos ahora la viga centradora. Para eso vamos a fundación, vigas cantilever y de atado. Editar viga con cálculo y seleccionamos la viga. En primer lugar tenemos la sección que ha calculado o que ha propuesto CIPECAD. Una viga de 40 por 80. Nosotros habíamos propuesto una viga de 40 por 40 por 75. Bien, es muy próximo, es muy parecido. Por lo tanto es aceptable. Ahora veamos el refuerzo inferior. CIPECAD propone 3 basas de media. Esto es equivalente a 3 basas de 12. Nosotros hemos propuesto 3 basas de 20. Ya iremos viendo a qué se debe eso. Bien, en la armadura de piel, que es constructivamente, CIPE propone 2 filas de 2 basas de media. Acá está. Nosotros hemos propuesto simplemente una fila de 2 basas de 10, ¿vale? Los estribos, CIPECAD propone Fi de 3 octavos que es equivalente o muy próximo a 10 milímetros. Fi de 10 cada 30 centímetros. Nosotros, los estribos, Fi de 10 cada 30, perfecto. Ahora, veamos el refuerzo superior. CIPECAD propone 6 basas de 1 pulgada que es equivalente a 25 milímetros. ¿Cuánto habíamos propuesto nosotros? 5 basas de 20. Entonces hay una diferencia importante, estamos hablando de casi el doble de acero que propone CIPECAD. Entonces debemos revisar y verificar dónde se encuentra esta gran diferencia. Para eso vamos a comprobación y le damos en aceptar. Bien, la primera comprobación que tenemos es el diámetro mínimo en los estribos. Mínimo deben ser de 8 milímetros. Nosotros estamos utilizando estribos con diámetro de 10 milímetros, por lo tanto estamos cumpliendo. La separación mínima entre estribos debe ser por lo menos 2.5 y estamos usando una separación de 30 centímetros. Estamos cumpliendo. Ahora la separación mínima entre la armadura longitudinal, donde el más crítico o el único caso que analizaremos será el del armado superior donde se encuentra mayor cantidad de acero. Para las 6 basas de 1 pulgada, CIPECAD ha calculado una separación entre basas de 2.5 y el mínimo 2.5. También tenemos la separación máxima entre estribos. Máximo 30 centímetros y estamos usando 30 centímetros. Estamos cumpliendo. La separación máxima entre armadura longitudinal, una recomendación de la norma española, que máximo debe ser 30 y el más crítico sería en este caso la armadura de piel, por estar más separada, 20.4. ¿Vale? Estamos cumpliendo. La cuantía mínima para los estribos. Mínimo 3.39 centímetros cuadrados por metro y con los estribos Fi de 10 cada 30 centímetros estamos usando o calculando 4.75 centímetros cuadrados por metro. La cuantía geométrica mínima para armadura traccionada, una recomendación del Eurocódigo,
0.0015 y con las 6 basas de 1 pulgada estamos calculando 0.095. Ahora, tenemos la armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta. Esta es la más crítica. Debido a esta comprobación, CIPECAD está calculando 6 basas de 1 pulgada. Dice que el mínimo requiere 27.38 centímetros cuadrados y las 6 basas de 1 pulgada son equivalentes a 30.4 centímetros cuadrados. ¿De dónde sale esta verificación? De la norma ACI 318-2011, artículo 10.5. Veamos la siguiente imagen. Dice, el área de acero proporcionado o por cálculo no debe ser menor que el obtenido por medio de esta fórmula, pero tampoco menor a esta otra fórmula. Estas dos fórmulas están en el sistema internacional. Convertidas al sistema MKS que estamos utilizando, tendremos estas dos fórmulas. Y veamos dónde se encuentran estas fórmulas en nuestra planilla Excel. Acá está. El área de acero mínimo debe ser el mayor de estas dos fórmulas, donde el mayor de estas dos fórmulas es equivalente a 9.07 centímetros cuadrados. Y entonces, ¿por qué CIPECAD ha calculado que mínimo debe ser 27.38 centímetros cuadrados? Casi el triple del que habíamos calculado nosotros. Bien, yo particularmente no estoy de acuerdo con este resultado. Por eso es que hago mi diseño en una planilla Excel y luego comparo resultados. Y mi planilla Excel está basada en textos como Fratelli, Teodoro Hansen, Roberto Morales y Roberto Rocha. Y en ninguno de esos textos se ve tal cantidad de acero de refuerzo mínimo en la viga. Y por eso es que yo siempre realizo la corrección en este tipo de zapata conectada. Ok, también tenemos la comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta. CIPECAD calcula un momento flector de 36.08 tonelada metro. Veamos nosotros cuánto hemos calculado. Justo en el borde de la zapata excéntrica o medianera, 36.08 tonelada metro. Este momento lo reemplaza en la fórmula de la flexión y se obtiene el área de acero por cálculo, ¿vale? Y también, si nos vamos más abajo, podemos comprobar el cortante, 8.49 toneladas. Y nosotros, 8.49 toneladas, exactamente igual. También tenemos la longitud de anclaje para las basas superior, inferior y de piel, tanto en el origen como en el extremo o final. Pero eso lo veremos después de la edición. Ok, para la edición vamos a cerrar primeramente esto. Vamos a ir al botón de datos generales, al botón por posición, a fundación, a la tabla de vigas cantilever. Y en nuestra biblioteca vamos a darle editar, otra vez editar y agregar un nuevo elemento a la lista. Se llamará viga cantilever HR 40 por 75. Entonces la base 40, la altura 75. Voy a venir a este botón de editar para editar su armado. Tengo entonces que el armado superior son 5 basas de 20. Entonces 5 basas de 20. La armadura de piel son 2 basas de 10. Este es el número de filas. Entonces tengo una fila que va a contener 2 basas de 10. Y el armado inferior 3 basas de 20. Entonces son 3 basas de 20. Perdón, 3 basas de 20. Y los estribos son de 10 cada 30. Entonces son simples de 10 cada 30. Aceptar. Si nos fijamos en este esquema, ya tenemos nuestra viga configurada. Entonces le voy a dar a aceptar, aceptar, terminar y aceptar.
Nuevamente a fundación, viga cantilever y atado, editar viga con cálculo, selecciono y acá en ese botón de selección voy a buscar esa viga que he definido. Acá está, viga cantilever HR 40 por 75. Le voy a dar a aceptar y ahora voy a editar los anclajes o zamas verticales. Para eso me vengo a este botón de anclajes y nosotros habíamos calculado, digamos, un anclaje para esta base de 20 o una zama vertical de 32 centímetros. Entonces le ponemos armado superior de 32 centímetros, tanto en el origen como en el final de la viga. La armadura inferior es el mismo diámetro, por lo tanto el mismo anclaje, al inicio y al final. La armadura lateral se usa solo constructivamente, no necesita tener un anclaje, por lo tanto 0. Le voy a dar a aceptar y vamos a ver las comprobaciones. Y como habíamos explicado antes, no se está cumpliendo la armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta. Ya habíamos explicado por qué sucede esto, así que pasemos ahora a la longitud de anclaje en las bases. Como vemos, no se está cumpliendo en ningún caso. Vamos a repasar por qué. Para eso tenemos la siguiente diapositiva. Tenemos nuestra columna de ancho 50, nuestra viga de una altura de 75 centímetros con refuerzo superior de 5 basas de 20. Si queremos calcular la longitud de desarrollo, utilizamos la fórmula general, donde reemplazando datos obtengo que la longitud de desarrollo es igual a 72 veces el diámetro de la base. Y en centímetros son 144 centímetros. Esta longitud de desarrollo se calcula a partir de esta cara de la columna, donde claramente no se puede desarrollar esta base de manera horizontal, porque solo tenemos un ancho de 50 centímetros en la columna. Por lo tanto, no podemos utilizar la fórmula general. Entonces, ¿qué se puede hacer? Cuando no podemos utilizar la fórmula general para longitud de desarrollo, podríamos terminar nuestra base en un gancho o en una zama vertical, donde ahora tendremos que calcular una longitud de desarrollo horizontal que debe adentrarse a la columna. Esta longitud de desarrollo horizontal debe ser el mayor de estas tres, donde reemplazando datos obtengo que la longitud de desarrollo horizontal es igual a 22 veces el diámetro de la base, mucho menor que la anterior, y en centímetros 44 centímetros. Si nos fijamos, incluso descontando el recubrimiento que es de 5, tenemos el suficiente espacio para que esta longitud de desarrollo horizontal pueda anclarse en el ancho de la columna. ¿Qué pasaría si esta longitud fuera mayor al ancho de la columna? En ese caso se puede colocar un pedestal, es decir, puede ancharse la sección de la columna. O también puede utilizarse un gancho en forma de U. Ok, una vez calculada esa longitud, debemos calcular la rama vertical, que es igual a 16 veces el diámetro de la base. Reemplazando datos, tengo que la rama vertical vale 32 centímetros. Ahora, ¿qué está pasando en CIPECAD? Veamos. Nos exige una longitud de anclaje para la base superior en el origen de por lo menos 44 centímetros. Y yo le estoy asignando 32 centímetros, que es lo que había calculado. Pero CIPECAD no está calculando esta rama vertical, sino está calculando esta longitud de desarrollo horizontal, que es igual a 44 centímetros. ¿Vea? ¿Qué más dice CIPECAD? El anclaje se realiza a partir del eje de las columnas. ¿A qué se refiere esto? Veamos. Si nos fijamos en el dibujo, la base superior y todas las bases llegan solo hasta el eje de la columna, ¿vale? Y nosotros sabemos que se construye este acero hasta el final de esta cara de la columna,
¿vale? Por lo tanto, puedo obviar estas comprobaciones que no se están cumpliendo. Una vez terminada toda la edición, le digo aceptar, vengo a Fundación, Vista en 3D y tengo mi resultado final de cómo se vería mi zapata conectada. Así concluimos con este video.